sí un extranjero. Entonces, no sé si este permanente estado de guerra, porque esa también es una enseñanza rusa, la URSS vivió en estado de guerra siempre, en espera de la guerra contra el Gran Imperio. Y ese estado de guerra, pues esa presión, ese estado de tensión, llevó precisamente al hartazgo de la gente, al cansancio, y llevó a lo que ya conocemos de la historia, ¿no? Entonces, por ahí dejaría también esa, no sé, creo que son suficientes. Bueno, yo decía, yo no soy cubano, conozco un poco de la Revolución cubana, ¿no? Y tal vez mis respuestas estén influidas por lo poco que conozco, es decir, no es lo mismo vivir la revolución que conocerla, ¿no? A través de directamente, por lecturas, por toda una serie de cosas, como los documentales como los que acabamos de ver, y por la práctica de la solidaridad. Antes que hablar de algunas de las preguntas, quisiera felicitar a los compañeros que organizaron este evento y, por qué no decirlo, en una universidad en la que prácticamente está erradicada la cuestión de crítica social, ¿sí? Y que prácticamente, independientemente de que tenga relación con algunas universidades cubanas, pues no es partidario de la Revolución Cubana, una universidad como esta actualmente, ¿no? Entonces quería felicitar a los compañeros, es muy importante rescatar unos espacios para que los estudiantes puedan conocer y criticar. El planteamiento que hace el compañero José, miren, muchas de las dudas, muchos de los problemas que se nos generan es a veces por falta de información. Es muy importante que entendamos que los monopolios de los medios masivos de difusión hacen que nosotros tengamos una visión de las cosas. Decía el compañero José, por ejemplo, que los medios masivos de difusión en México están, digamos, coordinados, para no llamarle de otra manera, por los monopolios del imperio ya. Bueno, pues ya saben, es Televisa, TV Azteca, Financiero, Celso, tal, etc. Decía el compañero que, por su punto de vista de la cuestión anarquística, cómo la influencia europea y el planteamiento del materialismo, no entendía cómo podía haber un equilibrio entre el humanismo, si yo lo quiero entender así, y la cuestión materialista. Y habla de un manual, bueno, él cita a Afanasiev, ¿no? Es un manual soviético, un manual que fue utilizado durante mucho tiempo como estudio de lo que es el socialismo, digamos, o el materialismo dialéctico, etc. Y que es un manual que por lo tanto tiene sus limitaciones y que hay una serie de cuestiones superadas y que ese manual inclusive pues ya no se usa actualmente, ¿no? Y que los compañeros cubanos tienen, híjoles, no sé, que podríamos hablar, mínimo 20 años que empezaron un periodo de rectificación, es decir, antes de que se hablara de la perestroika, y la perestroika, bueno, con la perestroika empieza la desaparición del socialismo en Rusia. El campo socialista no era la Unión Soviética, por lo que comenta el compañero. El campo socialista era toda una serie de países de Europa Oriental, no era la Unión Soviética exclusivamente. Y que bien, si sabemos que Cuba de alguna forma tenía influencia
al principio, en la construcción en el intento de la construcción de la sociedad socialista de la Unión Soviética, pues no es estrictamente lo que sucedió en Cuba, ¿no? Ni lo que está sucediendo actualmente. Y ahí pues podríamos recomendar, a lo mejor habría que leer algunas cuestiones de Che Guevara, que tenía críticas severas hacia la Unión Soviética y hacia la forma de organizar una serie de cosas. Y habría que leer, por ejemplo, Socialismo y el hombre en Cuba, de Che, cuando menos, ¿no? Compartir un poco más de información al respecto. Podríamos decir que actualmente en Cuba se está dando un movimiento inusitado de la formación de instructores de arte, que está a nivel de todo el país, ¿no? Y que hay un rescate, por llamarle así, de las raíces culturales del pueblo cubano, y que en cada provincia, en cada municipio, en cada ciudad, en cada escuela, en cada comunidad cubana se está realizando una actividad artística, yo digo de manera inusitada, ¿no? De una manera tremenda, y que tiene que ver no con el manual de Afanasiev, que tiene que ver no con el materialismo, que tiene que ver no con lo que podemos pensar, ¿no? De encuadrar las cosas de una forma esquemática, etc. Hay una cosa que es muy importante comentar. Tiene ya años, más de 6 cuando menos, que se empezó a hablar de la batalla de ideas en la sociedad cubana, y que fue un planteamiento concreto del comandante Fidel Castro, ¿no? Y que dentro de esa batalla de ideas está el planteamiento de que los cubanos en poco tiempo, o sea, yo no recuerdo ahora la expectativa en años, en poco tiempo va a ser el pueblo más culto del mundo, y que el propio Fidel habla de que alguien que tenga una licenciatura o que tenga algún otro grado más, pero que no sepa quién es Picasso, quién es Da Vinci, quién es Mozart, etcétera, etcétera, es un analfabeta, efectivamente. Entonces, con esto yo quisiera plantear que lo que necesitamos es información, ¿sí? Porque, bueno, tal vez también no sabemos que la mayoría de los cubanos saben más de un idioma, ¿no? El promedio de educación en el pueblo de Cuba es lo que nosotros conocemos como preparatoria, pero es el promedio, o sea, es la media. ¿Qué es el 12º grado? Es el 12º grado, el promedio, ¿no? Es el promedio. Pero la mayoría tiene licenciatura, tiene maestría y tiene hasta doctorado, ¿no? Entonces, no es nada más la cuestión del arte sacado del contexto, es toda la cultura, ¿no? Y toda la cuestión de la educación que es en Cuba y que es absolutamente gratuita desde el preescolar hasta el doctorado. Es decir, no gastan absolutamente un quinto los cubanos para estudiar preescolar, para estudiar primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado. Ni un lápiz. Nada, absolutamente. Entonces, bueno, con esto no sé si pudiera dar un poco la respuesta al planteamiento del compañero. Y seguramente tiene más información que acabamos. Pues agradezco mucho este enriquecimiento que me ha don Omar. En este sentido, bueno, yo desde el punto de vista de estudiante crítico, como él dice, yo también sé perfectamente que existe un imperialismo, ¿no? Que hay un control de los medios masivos de comunicación a nivel mundial, porque los mismos dueños tienen todas las agencias de noticias en todo el mundo, o sea, se distribuyen las mismas noticias a todo el mundo. Entonces, obvio que existe un control de los medios